Y al comenzar hoy, en esta noche, el estudio del capítulo 12, es bueno recordar que Jesús, hasta este momento, había sido de cierta forma, según la visión y lo que Mateo como discípulo de él, caminó con Jesús, aprendió de Jesús, vivió en primera persona la experiencia de ser enseñado por Jesús. Y Mateo aquí plasma, escribe por la dirección del Espíritu Santo, que aquí comienza para el Señor, lo vamos a ver en un momento, ya los ataques frontales de los religiosos de la época, los fariseos, de los saduceos. Ya ellos vieron que Jesús no iba a doblegarse a hacerse religioso más, sino que Jesús venía con el propósito eterno de salvación por nosotros. Y que los ataques, el seguimiento, las mentiras, ya aquí se iban a magnificar, porque el Señor siempre fue muy directo con ellos, pero siempre les dio la oportunidad de ser salvos, de escuchar. Sabemos que muchos lo escucharon, muchos hoy todavía lo escuchamos, pero también sabemos que la inmensa mayoría del mundo, como en ese momento también, no le creía. Entonces aquí vamos a ver cómo empiezan ya los ataques frontales y ya la decisión de ese grupo religioso fuerte, poderoso, de matarle. Y aquí vemos un cambio drástico, pero vamos a ir leyendo con la ayuda del Señor y que el Señor nos ayude a sacar el máximo provecho de este estudio. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fíjense, cuando leemos esta parte, esto fue como ya en un aspecto definitivo, de que esa casta religiosa veía a Jesús como ya una amenaza para su religión. Ya Jesús había hecho milagros, maravillas, ya el Señor predicaba con autoridad, pero para ellos el violentar el día de reposo, el hacer cosas el día de reposo, el sábado pues, que para ellos era un día sagrado, un día que ciertamente el Señor definió en la ley como parar las cosas, no trabajar, buscar del Señor, pero ellos lo han llevado a un extremo de meramente un acto religioso y no ver que el Señor quería era misericordia, comprensión, y el Señor da ejemplos muy fuertes en el aspecto de entender en la mentalidad religiosa de ellos que Él estaba por encima del día de reposo, que el Señor es Señor de todo, de los días, de los años, de nuestras vidas, de todo, que un día Él no lo limita, y que si había alguien con necesidad, como en este caso los discípulos, que eran pobres, tenían hambre, y caminando por los sembrados arrancaban las espigas, las desmenuzaban y se comían el grano crudo, pues. Y fíjense la tal el seguimiento, la persecución, que estaban ahí cerca del Señor con Él, observando, para ver dónde el Señor se equivocaba para ellos, dónde sus discípulos hacían algo y les hacen la advertencia a los religiosos, los fariseos: mira tus discípulos, ahí están, y cómo es eso, que hacen lo que no es lícito, lo que no es legal, lo que es condenado en la ley, en el día de reposo. Pero el Señor usa una expresión muy clara y los lleva a la palabra. ¿No han leído lo que hizo David? Que cuando lo estaban persiguiendo, cuando estaban sufriendo los ataques de Saúl,
y llega allá y en la necesidad que tenía él y los que andaban con él tuvieron hambre y cómo entra en la casa de Dios y toma de los panes de la provisión, se lo pide por supuesto al sacerdocio y se lo entrega, que eran 12 panes que ponían todos los días y todos los días los cambiaban, que era solamente para ser comido por el sacerdocio, no por David. David no era sacerdote, David no servía en el templo, pero sin embargo había una necesidad. Y el Señor lleva esa palabra. ¿Cómo es eso que David entonces entra al templo, tiene hambre con lo de él, entra en la casa, come de los panes, sabiendo que no era lícito, que él sabía que la ley lo restringía, pero había una necesidad, no estaba violentando un principio sagrado, sino que por la necesidad entra, pide y le dan. Entonces cuando el Señor le dice, entra ahí, toma los panes y come, no solamente lo que él, sino lo que estaban con él, y que eso solamente era para ser comido por el sacerdocio, pero sin embargo, porque el sacerdote se lo entrega. Y el sacerdote lo entendió, ¿verdad? El que estaba ahí a cargo, que David tenía necesidad, que David tenía un llamado, que David, ya buena parte del pueblo sabía que Dios lo había elegido para ser el sucesor de Saúl, por los pecados de Saúl. Entonces muchas veces la gente, y volvemos al punto donde la gente juzga, condena, censura, sin saber el trasfondo, sin saber el porqué. Sin saber que me dio una necesidad, no es que vamos a cometer un pecado, no, yo tuve necesidad de cometer un pecado, no, cuidado, un pecado es una cosa, pero comer pan, no, que eso es sagrado, eso no se toca, llama, ¿qué es sagrado? Y el Señor da un ejemplo muy contundente, dice él, a la parte religiosa, a la parte bíblica, para ellos que no la aplicaban, sino que solamente para los demás, pero ellos, es decir, como dice la ley del embudo, lo grueso para ellos, lo finito para los demás. Entonces dice, entonces como David sí comió de eso, pero luego les pone otro ejemplo del diario vivir. O no han leído cómo en el día del reposo, o del día que para el pueblo era digamos, sin culpa para los sacerdotes laborar en el templo, porque ellos van al templo y en el día de reposo ellos sirven, ellos profanan el día. ¿Por qué? Porque en ese día ellos ejecutaban el trabajo del sacerdocio, era el trabajo, pues, lo normal. Entonces hay cultura, hay posiciones, hay religiones que ese día tú no hagas nada, pero ellos hacían un trabajo que era, por supuesto, indicado por el Señor. Y fíjense algo muy importante, el Señor les dice también a ellos que, por ejemplo, en otra porción de la Biblia, que si una ovejita cae a un hueco, no la van y la sacan y así sea de reposo, porque el Señor quiere misericordia. El Señor no quiere que la gente viva religiosamente, porque entonces vemos cómo muchas veces la gente religiosa todo lo envuelve en religión, pero se le olvida lo más importante. Dice el Señor, pues les digo, dice el Señor, que uno mayor que el templo está aquí. Fíjense que el Señor les dice el ejemplo de la comida, de lo que era del uso del sacerdocio, los panes. Luego le dice que los sacerdotes trabajaban, el sacerdocio, los levitas trabajaban en el templo y hacían las cosas del templo y eran sin culpa, es decir, nadie los censuraba. Pero es que están haciendo el trabajo de Dios, ok, por eso él le dice, pero aquí está uno mayor que el templo. Ellos no vulneraban para ellos aparentemente y vemos gente que en su religiosidad, y que lamentablemente en el Evangelio se ha metido mucho eso, son incapaces de hacer algo sin, vamos a decirlo, sin ser censurado por la religión, llámese evangelio, llámese evangélico. Lo hacen para ser visto por los hombres, no por el Señor. Y muchas veces en esa condición, fíjense que ellos estaban observando lo que los discípulos hacían. Para ellos era condenable comer por necesidad, al romper espigas, comérselas el día. Pero yo no comía. No, ellos preparaban todo el día anterior para comer y no hacer nada. Pero ya va, ¿qué tanto pecado tenía eso? Pero eran los extremos, eran extremistas, eran fanáticos, eran fariseos. Y fíjense que se dice, uno mayor que el templo está aquí. Porque el Señor es mayor, el templo es una estructura física, pero el Señor es eterno. Y luego dice, y si supieses qué significa misericordia, quiero. La palabra misericordia en el lenguaje bíblico del Señor es ver las cosas
en un sentido sencillo y práctico y de saber que en momentos no estamos violentando un principio de Dios, sino siendo de ayuda, siendo de cubrir necesidades o que se cubra las nuestras, y simplemente saber que la misericordia va más allá. Recuerda el ejemplo del hombre asaltado, tirado en el suelo, pasó el sacerdote, lo miró y siguió de largo. Pasó el levita, lo miró, siguió de largo. Vino un extranjero, dice el Señor, y fue el que lo ayudó. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Y lo cuidó y pagó para que lo atendieran y todo aquello. ¿Ves? Aquel hombre sabía que los judíos lo veían con desprecio, pero sin embargo él tuvo misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que veamos más allá. No, yo ayudo a los puros hermanos, hermana. Si un borracho, un tal, no, yo eso no, eso es un diablo, es un pecador. Si pide ayuda y si necesita ayuda, lo ayudamos, punto. Que alguien no lo entienda, ay, ese hermano, no importa, pero el Señor dice, misericordia quiero, y no sacrificio. Ellos solamente hacían sacrificio para ser visto, no por el Señor, sino por los hombres. Pero no había misericordia en su sacrificio. Era puro orgullo espiritual, pura religiosidad. Y dice ahí, no, dice misericordia y no sacrificio. Y por eso, si tuvieran eso, si la humanidad tuviera eso, misericordia, y no viera las cosas desde un punto de vista meramente religioso, no condenarían a los inocentes. Es decir, llevándolo al punto inicial, estaban haciendo un acto sencillo, comiendo porque tenían hambre, y lo estaban condenando. Un acto sencillo, inocente. ¿Qué le quitaban ellos a alguien con eso? Pero ellos eran extremos, religiosos, fanáticos. Todos lo veían como pecado, todos lo veían como malo. Cuidado, tampoco nosotros vamos a ser ligeros en que, bueno, es que no importa, hermano, eso no es pecado. Cuidado, hay cosas que la Biblia, que no es el punto ahorita, pero que hay que saber que el Espíritu de Dios va a mostrar qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sí? Entonces, pero aquí, viendo el ejemplo, ¿qué había de malo eso? Pues no condenes a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, dice el Señor, usando este término para él, es Señor. Si era mayor que el templo, también es Señor del día de reposo. Si Él lo creó, pues. Él le dio la oportunidad al hombre de un día de descanso, de deleite en el Señor, de poder reconocer ese día para honrar al Señor. Llámese lunes, martes, cualquier día de honra. Que hay un día que nosotros usamos como hoy en día, el domingo, para congregarnos. Que nos critican porque nosotros no somos religiosos. Nos adaptamos a las circunstancias de este calendario de este tiempo, y el domingo lo usamos para congregarnos, pero también los miércoles estamos aquí. Entonces, fíjense que cuando el Señor habla en ese sentido, eso lo lleva, o cuando es contundente lo que Él explica, sin ambaje, sin duda, sin, bueno, es que me parece, no, el Señor es directo con lo que Él dice, Él no se equivoca. Cuando dice algo, punto, amén. Él es verdadero, Él es verdad, Él es absoluto, totalmente, mire, vamos a decir, sin equivocación. Él es absolutamente verdadero. En Él hay verdad. Ahora, fíjense que cuando pasa ese evento, ya había como un resquemor, como una rabia en ese grupo religioso. Pero pasa otro evento. Dice acá ahora el verso 9, el hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito, es decir, es legal sanar en el día de reposo? No entendieron nada de lo que había pasado anteriormente. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, ¿ves? Que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense otra vez. Cuando leemos la palabra y vemos que el ataque era continuo, ya nos damos cuenta que aquí era irreconciliable ese grupo religioso que sigue siendo hoy irreconciliable con el Señor. Tomó como ejemplo la enfermedad de alguien, el quebranto de alguien. Seca, si te habían cogido una mano, pues seca, inoperante, una mano que el hombre no podía usar, pues que no.
Y ellos dicen, ¿es legal que lo sanes el día de reposo? Es lícito. Estando en la sinagoga. O sea, estando en un lugar que se supondría que para ellos era importante y un nivel de respeto. Pero aprovecharon aún en su maldad y religiosidad falsa, no respetando el momento, entonces probando al Señor, tentando al Señor. Es lícito, es decir, ya que tú permites que tus discípulos coman, el día de reposo arranquen espiga, y tú dijiste que los sacerdotes trabajan en el día de reposo y que David entró, bueno, pero sana este hombre aquí. Imagínense el nivel de maldad que un hombre quebrantado de salud, enfermo, le hacen esa pregunta. Y el Señor responde con otro ejemplo sencillo, que ellos mismos a lo mejor lo habían pasado, que se les cayó un animalito de un hueco y lo sacaban. ¿Qué hombre hay ustedes que si una ovejita cae, una de ustedes cae y no van a ir? No, el día de reposo, vea que se muera. Espero hasta mañana para levantarla. Vea que no. Entonces, dice, si una ovejita tiene valor, ¿cuánto más un ser humano? Entonces el Señor le dice, es lícito, es legal, es correcto ante los ojos de Dios. Y Él es Dios, ¿verdad? Hacer el bien, ser de bondad, ser de bendición. Y aquí viene la gran pregunta de lo que la iglesia muchas veces es atacada, porque también esto sirve para ser manipulado. No, hermano, ustedes son de la iglesia, tienen que ayudarme, ustedes son cristianos. ¿Ya? Hay gente que quiere ayuda, pero sin compromiso. Hay gente que quiere bendición sin buscar de Dios. Hay gente que quiere salud, pero sin reconocer que el que da la salud también sana el alma, salva. Entonces, así no funcionan las cosas. Ese hombre estaba en la sinagoga y a pesar de su quebranto, estaba buscando de Dios, ¿verdad? Y aunque el Señor sanó gente afuera, pero también debe haber en el ser humano, en nosotros, un compromiso para con el Señor. No buscar nada más al Dios de los milagros y no buscar al Dios de la salvación. Al Dios que perdona los pecados. Porque la gente quiere la bendición, no quiere el compromiso. Quiere al Señor que sana, no al Señor de la vida. Y aquí, por supuesto, haciendo este comentario, el Señor no está negado a ayudar a cualquiera, no necesariamente a los que estén en la iglesia, pero sí hacer salvedad que muchas veces la gente quiere la bendición del Señor sin buscar al Señor de la bendición, y no funciona así. Yo prefiero que el Señor sea el que nos guíe, nos bendiga, nos ayude, nos confronte, nos enseñe por la palabra, y no simplemente buscarlo a conveniencia. Amén. Cuando me conviene, lo busco. Pero como ya tengo suplido esto, ya tengo esto completo, ya estoy sano, ya tengo esto. No. Porque aquí el Señor ciertamente Él es bueno, pero no es bobo. Y Él vio la trampa y Él dijo, claro que yo quiero hacer el bien, claro que quiero sanar, claro que quiero ser... Y el Señor es bueno y sanó. De hecho, le dijo, le extiende tu mano. Porque estaba ahí. Estaba ahí. Y anhelaba escuchar la palabra y vino fue a eso, pero Dios lo bendijo aún más sanando. Pero mire lo que conllevó eso. Que dice ahí que cuando el hombre extiende su mano y le restaurará, al salir los fariseos se reunieron, hablaron, eso tuvieron consejos y empezaron a debatir, bueno, ¿cómo vamos a matar a este hombre? Hay que matarlo. Eso fue lo que dijeron al final. Consejo contra Jesús para destruirle. Es decir, ya aquí comenzó el plan final. Y sabe, el enemigo, como yo mandé ahora en el grupo de la iglesia, ¿se acuerdan que yo mandé un mensaje con la figura de Jesús caminando de espalda, verdad? Era como eso, pues ya alejándose de esta gente, de ese grupo religioso. Como en un caso Pablo le tocó, cuando Pablo iba a la sinagoga, Pablo enseñaba a los judíos, un momento que Pablo se dio cuenta, no, con esta gente no se puede. Y Pablo renunció aún a su propio nombre judío y se entregó en alma y corazón a los gentiles, a los dos judíos. Claro, siempre hubo judíos que lo oyeron, lo siguieron, pero ya él se dejó de presionar porque se dio cuenta que esa gente oye de dura inclinación ante Dios. Y vemos que aquí el Señor, al darse cuenta las intenciones de esta gente, no es que el Señor se rindió, el Señor nunca se rinde, pero sí ya para ello se cerró esa oportunidad. Y el mundo es así, ¿o yo? Este mundo sigue siendo para atacar, para censurar, para señalar al Señor. Tanto el enemigo
como este mundo son enemigos del Señor Jesucristo. Por eso no podemos hacer amistad con el mundo. No podemos tener ninguna consideración con este mundo. Con esta carne, por supuesto, tampoco, menos. Porque esta convive con nosotros. No la podemos arrancar. Tenemos que ser más duros con nosotros mismos. Y el enemigo, por supuesto, pues que es el adversario, está ahí al acecho de cómo nos causa daño. Y vemos que cuando el Señor se da cuenta que esta gente ya era abiertamente su enemiga, que lo sabía el Señor, pero que ya no iba a perder más tiempo con ellos. Y fíjense este detalle, que cuando vemos un mundo como este caído, que sigue siendo de enemistad contra el Señor, que sigue atacando el nombre del Señor, que sigue atacando la figura del Señor, que sigue menospreciando al Señor, tiene su hora este mundo también. El Señor se apartó, se fue, volverá. En ese lapso de tiempo, si el mundo, gloria a Dios, los que somos que vivimos en el mundo, no somos del mundo, gloria a Dios. Pero los que están en el mundo, que tienen la oportunidad, si no renuncian a ese ser del mundo y se vuelven a Cristo, también el Señor los echará a un lado. Y miren lo que ocurre. Sabiendo esto Jesús, sabiendo decir que estaban planificando matarle, se apartó de allí. No por cobardía, sino que, ¿por qué? Porque no era su hora. Y le siguió mucha gente, si se aparta, pero la gente lo seguía. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Fíjense que aquí se cumple la profecía del Señor. Y vuelvo al punto, que es muy importante. ¿Sabe que el Señor siempre le dio oportunidad a esa gente hasta el día de hoy? Y esa es la condición de ese falso pueblo ahí y de la inmensa mayoría del mundo. Y el Señor se da cuenta que había que apartarse, había que irse porque habían amenazas ahí, y aunque no era su tiempo, no era el momento de morir, porque había todavía un trabajo que realizar, pero no le iba a dar lugar ni oportunidad al diablo. Y aunque él conocía su tiempo perfectamente, que no había forma de que lo tocaran hasta que llegara su hora. Pero vemos que el Señor siguió sanando, siguió haciendo la obra, y dice que lo sanó a todos, es decir, que el Señor no lo limita a nada, ni nadie, somos nosotros. Pero que el Señor a todos, si la oportunidad es para todos, de salvación, de salud, de liberación, todos en el Señor tienen oportunidad, como la hemos tenido nosotros, de tener la bendición plena del Señor. Y simplemente el Señor, como no quería esa falsa fama del mundo, esa falsa fama de ser seguido meramente por lo que él hacía, sino que lo siguieran por la actitud de un corazón que quería buscar de Dios, él les encargaba que no lo, ya bastante suficiente tenía con la persecución constante de los fariseos, de los grupos religiosos, de los romanos, de todo aquello. Él quería mantenerse en un perfil bajo, aunque ya era imposible, porque el Señor ya era extremadamente conocido. Pero parecería como contradictorio que la gente lo conociera y sin embargo él quería y encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Esa palabra no lo descubriesen, es decir, que no hicieran de él una fama más, que ya, mientras el Padre nos conozca. Yo he conocido pastores, mire, y gente así que se afana por el reconocimiento de los demás, se afanan por ser figuras públicas, se afanan por ir. No, a nosotros lo que nos tiene que, si usamos el término afanar, es que seamos del agrado del Señor. Porque Pablo nos dice, nuestro hermano Pablo, que si él agradara al mundo, buscando la fama del mundo, y agradar al mundo, dejará de agradar a Dios. Y por eso es que mucha gente cae, por ese afán de ser famosos, de ser del agrado, de no llegar, y muchas veces lo hacen de una intención, no estoy diciendo mala, de por sí, pero no, es que mientras más me coloca la gente, más el alcance del Señor a los demás, más voy a hacer de impacto a la gente. ¿Qué más impacto el Señor? ¿Qué es más famoso el Señor? Pues vamos a ser más famosos que el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad que no? Y sin embargo la gente lo repudia y lo rechaza. ¿Para qué voy a buscar yo fama humana, conocimiento, que me conozca? ¿Para qué? Que me conozca el Señor y nos use en la medida que Él quiera. Seamos poquitos, seamos muchos.
pero que nació un afán. Y si el Señor tuvo esta intención en su corazón, encargar rigurosamente, no quiero más fama, no quiero ser famoso. El Señor nos muestra a nosotros que seamos útiles en sus manos, a pesar de nuestras inutilidades. Amén. Eso es lo más importante. Y se cumple lo que dice el profeta Isaías, que Él escogió a su siervo, a su amado, ¿para qué? Para agradar al Señor. Y puso su Santo Espíritu en Él y el Señor en nosotros, para que entonces el Señor, mire, dice ahí el final del verso 18, que a los gentiles Él iba a anunciar juicio. El 19, que no contendería ni voceará, es decir, no iba a andar contendiendo con la gente, ni gritando, y que en la calle no iban a oír la voz de Él como una voz más, sino que Él iba, mire, a sanar, a traer ese quebranto en la gente. Él no iba a terminar de quebrantarlo, de obligarlo, sino que Él iba a traer el dolor, y aunque la vida humana se estuviera apagando, Él no iba a permitir que se apagara de un todo. Esas dos expresiones, la caña cascada, no quebrará. Si esa gente que está quebrantada, dolida, bueno, eso es culpa tuya. No, Él no iba a terminar de quebrarlo, pues, sino que Él no iba a permitir que la gente, como hasta el día de hoy, a los que lo buscamos de corazón, que seamos derrotados, sino que su victoria la tenemos. Amén. Amén. Y luego dice, el pábilo que humea no apagará. Esa es una expresión de que la vida se está acabando en alguien. El Señor no va a permitir que se apague, sino que su voluntad se haga hermosa. Él no va a permitir que una vida humana que busque de Él, que tenga sinceridad con Él, que quiera de Él, se apague, sino que el Señor le va a dar siempre el beneficio de su presencia, su bendición. El día que toque partir, gloria a Dios, partirá. Pero mientras el Señor tenga para esa vida, para nuestras vidas, labor en esta tierra, hasta que el Señor disponga. Amén. Amén. Hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Una profecía muy hermosa. Yo que estoy estudiando ahorita Isaías por el tema que estamos manejando el domingo, y es que Isaías vio y el Señor le mostró la bendición eterna en Cristo Jesús de todas las naciones. Todas las naciones. Porque toda nación se doblegará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante el sagrado nombre eterno de nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora miren lo que pasa. Otro evento. Vemos que los discípulos comiendo son censurados por las espigas. El Señor les da una lección muy fuerte. Luego sana a un hombre quebrantado y esto lo censuran por eso. Ahora miren lo que pasa acá. Ya el nivel llegó a un punto ya sin retorno. Vamos a lo que dice acá la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo estudiamos cuando estudiamos Marcos, pero aquí es bueno volverlo a recordar. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjense, endemoniado. Pero el nivel de posesión lo llevaba a estar ciego y mudo. Qué terrible, ¿verdad? El mundo espiritual tiene también dominio sobre los cuerpos. No todas las enfermedades, por supuesto, son por causa de demonios. Hago este paréntesis aquí, esta explicación, porque muchas veces hay doctrinas que enseñan que toda enfermedad son demonios, son demonios, son demonios. Entonces vamos a orar para el ser libre. No, hay enfermedades que son un deterioro del cuerpo humano, consecuencia de alguna desobediencia o algún vicio. Hay enfermedades o degenerativas, como lo que está pasando con las personas mayores que empiezan a degenerarse si no buscaron de Dios y su mente no tiene salud espiritual, salud mental, entonces se degeneran y pueden causar, en este caso, como hoy en día se sabe en muchos casos de demencia senil, si gente que llega vieja entonces enloquece. Entonces, vemos que hay enfermedades que son simplemente condición humana. Pero hay enfermedades que sí está comprobado por la palabra que son causadas por demonios. Y no vamos a detener a explicar mucho de eso porque no es el tema ahorita. Pero sí dice la palabra del Señor que fue traído a él un endemoniado. Y hace muy clara especificación acá el Señor usando a Mateo para decirnos esto. Ciego y mudo. Causaba un impacto terrible. No veía y no hablaba. Qué cosa rara, ¿verdad? Qué posesión tan fuerte, ¿verdad? Qué demonio tan terrible. Y le sanó. Bueno, pero ¿por qué si era un endemoniado, ciego y mudo, habla de salud? Porque no habla de liberación. Vuelvo al punto y es muy importante recordarlo. Hoy en día hay un boom, y lo digo con respeto, cuidado, porque no lo digo por mala fe o porque sean de mala fe, sino que simplemente hay que tener cuidado, porque hay cultos o expresiones o enseñanzas con respecto a la liberación. No, vamos a un culto de liberación, cuidado, porque hoy todo se quiere aplicar a un boom, a un espectáculo.
Y porque aquí el Señor, por supuesto que es una salud integral, espíritu, alma y cuerpo. Aquí lo sana, porque le sana su alma cautiva por el enemigo, le sana su cuerpo, porque por supuesto no veía ni hablaba, ¿verdad? Y le da la oportunidad de recibir el amor de Dios a través de su Santo Espíritu. Ese Señor le muestra el Espíritu de Dios que usaba el Señor y nos usa a nosotros para hacer un acto muy hermoso. ¿Se da cuenta? Es una vida cautiva. De tal manera, dice ahí luego, que el ciego y mudo veía y hablaba. Sí, se cumplió el milagro completo. Liberación y salud física, espiritual, salud total. Ahora, ¿qué pasó? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Sí, en pocas palabras. Ellos al ver todos estos milagros, todas estas cosas, la liberación, el dominio del Señor sobre el reino de Satanás, y ellos dijeron, este es el Mesías que estamos esperando. Este es el hijo de David, es decir, el descendiente por la profecía, el vástago, el descendiente del rey David, que es nuestro rey, que va a tomar el trono. Y ellos, ¿será? Las señales estaban muy claras. ¿Qué más señales podía tener de la manifestación del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, para con ellos? Pero mira lo que pasa. Siempre va a haber alguien que va a atacar la obra de Dios. Cuanto más para nosotros, si al Señor lo atacaron. Yo siempre le digo a Sana, mira, si al Señor lo injuriaron, ¿qué nos toca a nosotros? Aguantemos, punto. Mientras sea mentira, gloria a Dios. Si nos atacan por verdad, por errores, por cosas, bueno, entonces no podemos, Señor, a ti te atacaron, a mí también. No, ya eso no es un ataque, eso es una verdad. Pero si están mintiendo contra nosotros, nos están atacando, gloria a Dios, si lo hicieron contra ti, Señor. Y el Señor, mire, cuando los fariseos dicen acá, 24, mas los fariseos al oír que decían, ¿será este el hijo de David? Decían, así con menosprecio, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo es contra mí. Es contra mí. ¿Escuchó? Escuché bien, muy bien. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice a los fariseos, a los que estaban atacándole, a los religiosos, a los falsos. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, tiene un corazón perverso, no viene el amor, la bondad, la salud, el portento, la liberación que se le ha hecho en este hombre endemoniado, ciego y mudo. De su abundancia hablaban. El hombre bueno, del buen corazón, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serán condenados. Ahora mire, ¿por qué hice esta lectura tan larga? Porque quiero puntualizar lo más importante de todo esto. La obra de Dios, usando el Espíritu de Dios, primero en Jesús, ¿verdad? Lleno plenamente del Espíritu Santo, en la persona del Hijo.
era un insulto grave de blasfemia que la obra de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, se atacara y se dijera que era obra de Satanás. Eso es lo delicado. No que por ahí digan, no, hermano, que hagan un acto religioso, tal, y cuidado, no voy a censurar eso. No, cuidado, ahí no está el Espíritu Santo por un acto religioso, ritualista, que el pobre gato salió. Cuando ya está allá, el gato no puede llegar. El pobre gato se... Pero miren lo inteligente que no se vino para acá, la perrita. No. O sea, aquí está la autoridad. A mí. ¿A él le gusta? Ah, no, güey, va a echarle broma real. Es masoquista. Bueno, aquí estamos hablando de un intercambio que hubo entre una perrita y un gato aquí, pero bueno, seguimos. Ahora fíjense, vemos que el Señor, cuando le censura un acto de amor, Él dice, ok, contra mí pueden hablar lo que quieran. Y no es que vamos a validar, bueno, vamos a hablar contra el Señor, no importa. No. Él usa un ejemplo extremo. Cualquier palabra contra el Hijo será perdonada. Cualquier palabra que digan contra la majestad del Hijo de Dios, contra la majestad aún del Dios vivo. Pero cuando unimos la presencia de Dios en la figura perfecta, que hay debate, no, la Trinidad, a mí no me interesa debatir si Dios es trino, no, a mí me interesa saber que Dios es uno. Y cualquier ataque contra la persona del Hijo, contra la persona del Padre o contra la persona del Espíritu, es un ataque terrible que causa y se ejecuta blasfemia. Pero aquí era la obra del Espíritu, que es sagrado, el Espíritu Santo, que se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando la obra que el Señor hace, que era liberar, que era sanar, y dicen, no, la obra que Él hace es demoníaca, ante el Señor se lo dicen en la cara, lo que tú estás haciendo. Porque me digan a mí, a usted, no, hermano, ustedes no usan el diablo. Bueno, pero se lo están diciendo al Señor. No, es que no pueden hablar contra mí porque yo tengo el... Contra usted pueden decir lo que quieran, gloria a Dios, mientras sea mentira, pero es que le estaban diciendo algo grave al que está haciendo una obra sagrada, eterna. Eso es lo grave y se convierte en blasfemia. Él lo dice muy claro. Ahora él dice, si yo echo fuera por Satanás, ¿por quiénes los hijos de ellos que hacían obras y decían que era el Espíritu de Dios, que era Dios? Ustedes por ello, ¿por quién lo hacen? Porque entonces estamos divididos. Entonces Satanás también está dividido, entonces Satanás... Porque si aquí está Satanás echando fuera a Satanás, explíquenme eso, pues. ¿Ves? Es incongruente, ¿va? Que el Señor haga una obra hermosa, maravillosa, de liberación de un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces el diablo está loco, entonces. ¿Verdad que no sirve así? Entonces, cuando nos damos cuenta que el Señor ataca duramente esa maldad de ellos, pues dice, pues si yo echo a Satanás en el nombre de Satanás, entonces estamos divididos, un reino dividido. Por eso es que vemos hoy que el enemigo ha causado tal división en la iglesia del Señor, con diferentes doctrinas, con diferentes posiciones, llámese como se llame, diferentes religiosidades, que ha causado que el nombre de Cristo aún sea blasfemado, dice la palabra. O dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de toda contienda, de todo desmérito, de que la obra que hagamos, si a alguien no le gusta, bueno, gloria a Dios, no caer en esa provocación del enemigo, porque el enemigo quiere traer eso, división. Eso dice, la obra de Dios no está nunca dividida, nunca divide, suma, es más, multiplica. Amén. Amén. Y eso dice, porque el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios le habla a ellos. Si yo estoy acá, y yo estoy haciendo la obra de que me metí a la casa del hombre fuerte, até al hombre fuerte de Satanás, le até y le quité los bienes, le quitó, le arrebató un alma cautiva, ciega y muda, que estaba dominado por Satanás, y le arrancó esa alma. El Señor está haciendo una obra portentosa, la sigue haciendo hoy. Pues, ¿cómo hacía el Señor si no tenía la autoridad para atar aquello? Y lo mostró ante ellos, ¿verdad? Mostró la autoridad del Señor para el dominio, contra el dominio de Satanás. Y dice, entonces, si yo entré a la casa del hombre fuerte y le saqué sus bienes y lo até, entonces, díganme ustedes, pues. Porque la palabra saquear aquí
es que el Señor le arrebata, le quita las almas cautivas al enemigo. Amén. Porque ya estamos cautivos, el Señor nos liberó del pecado, de la muerte, del pecado, de la ignorancia, del pecado, de la incredulidad. Y aquí estamos, del pecado de la religiosidad. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Entonces el Señor usa una expresión fuerte, que Él tenía la autoridad para atar y quitarle los bienes al enemigo. Y Él usa otra expresión muy dura, que aquí yo me detuve en un momento. El que no es conmigo, con el Señor todo, sin el Señor nada. El que no es conmigo, contra mí es. Si fíjense esta expresión tan dura del Señor, ellos estaban atacando al Señor. Entonces, no estaban con el Señor, entonces estaban contra Él. No es que ya el Señor identificaba el ataque ya directo. Fuera lo que fuera que hiciera lo que el Señor hiciera. Fíjense, un acto bondadoso de liberar. Pero ellos se iban por las ramas. Es decir, no los salvó en sábado. No comieron en sábado. Ya va. ¿Ves? No estaban viendo el portento del amor y el cuidado de Dios para hacer una obra de amor por un cautivo, por un enfermo. Entonces yo digo, no, si no están conmigo, son contra mí. Ya los identificó como enemigos a muerte. Y el que conmigo no recoge, esa palabra no recoge es une, ordena. Por eso es que Pablo también lo enseña en la iglesia del Señor, tenemos que tener un orden. Dice, hágase todo decentemente y en orden. Porque si no, despilfarramos o apartamos o denigramos de la obra de Dios, como hacen con Cristo. Pero a Cristo nadie lo separa, nadie lo denigra, nadie lo vulnera. Entonces el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y desparrama. Por tanto le digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no hay perdón. ¿Por qué? Ay, pastor, están atacando la figura de la obra perfecta, de la obra amorosa de un Dios vivo en el ser humano, achacándosela al peor enemigo del ser humano, que es Satanás. Y el Señor, cuando habla de el fruto, y esta parte también es interesante, Él le muestra a ellos, la obra de cambio que Él traía para ellos, de buscar de corazón. Y en ellos había esa maldad en su corazón. En ellos había esa atacar al acto de bondadoso del Señor y hacerlo ver como un acto satánico. En ellos había esa generación de maldad, de víbora, esa expresión, es decir, venían con una genética, vamos a decirlo así, pues generación, es decir, infundida o influenciada por el propio Satanás. Lo que ellos le achacaron al Señor eran ellos, generación de víbora, es decir, generación satánica. El mundo está así hoy en día, ¿yo? Hoy en día vemos cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede hacer alguien lo bueno siendo malo? Es incongruente, lo dice el Señor aquí en su palabra. Entonces, porque de esa boca que ellos hablaban constantemente contra el Señor, estaba hablando su corazón, que era malo, que era un corazón endurecido. Porque el Señor dice que de lo que estamos aquí, de lo que hemos vivido acá en el Señor, de eso va a salir lo bueno. Pues imagínense, entonces seríamos los más falsos, los más hipócritas, que aquí seamos una cosa y, ¿no? Que no hemos tenido lucha, que no hemos tenido cosas, que hemos fallado, sí, pero en nuestro corazón el Señor siempre está corrigiendo, limando aspereza, ayudándonos, abriendo, reprendiéndonos, censurándonos, siendo firme con nosotros para que no nos dejemos contaminar de este mundo perverso, satánico. Esta gente estaba endemoniada al extremo. Y aún viendo una persona endemoniada, siendo libre, siendo sana, acusaban al Señor de estar endemoniado y que por el demonio, ya eso no tenía, ya haya llegado un término a un como decir, llenó el vaso, pues. La gota que derramó el vaso fue ese. El Señor dijo que ustedes son malos, generación de víbora. Entonces no pueden, porque ustedes del mal corazón que tienen, sacan lo malo, porque el hombre bueno, del buen corazón, él dice algo al final, que en esta parte, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es muy importante recordarlo siempre. Pero muchas veces como cristianos podemos hablar sin un sentido correcto, sano, bíblico. No es que vamos a estar todo el día hablando Biblia.
porque entonces nos convertiríamos como en meramente repetidores, sino que la Biblia viva de tal forma en nosotros, que toda palabra que imitamos tenga un sentido de honra y gloria al Señor y de ser de bendición para nosotros y para los demás. Porque la palabra ociosa, lo que implica aquí, es una palabra destructiva o una palabra que sea para un chisme, una murmuración o algo no entendido. Ay, no, sí. La palabra ociosa va a ser juzgada en el día del juicio. Y por nuestras palabras, dice el Señor, no solamente por lo que hagamos, sino también por lo que digamos. Vamos a ser evaluados, vamos a ser juzgados. Y en este caso a ellos, porque nosotros hemos recibido la palabra, y la palabra es la que nos juzga, va, y nos limpia, y nos purifica, y nos santifica, porque le hemos recibido de buena gana, con amor, y purifica nuestro corazón, y de este corazón sale el amor de Dios, por Él, no por nosotros. Pero el corazón que sí está lleno de maldad, ¿qué va a lanzar? Palabras ociosas, y va a ser juzgado y no se va a poder justificar ante Dios. Y es lo terrible, que hay gente que toma esto muy a la ligera, muy a la ligera. Y esta gente fue condenada por el Señor por blasfemia. Sigo para ir terminando. Dice ahora el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, es la hipocresía, deseamos ver señal, ver de ti señales, si quieran ver si realmente tú eres el Mesías. Seguían con la osadía. Esta gente no se conforma nunca. Empecinado en retar al Señor, menoscabar al Señor. Ahora que dice el Señor, ya cansado, ya Él respondió y les dijo, la generación, les digo en su cara, volvemos a lo otro, tienen el corazón perverso, corazón contaminado. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos en ese momento no lo entendieron, hoy tú y yo sí lo entendimos. Luego, cuando lo vieron los discípulos resucitados, lo entendieron, pero ellos no. El mundo hoy todavía no lo entiende. El mundo nada más ve como un acto religioso. Bueno, por ahí dicen que uno tal Jesús resucitó y nosotros lo vemos como un acto de Dios soberano, glorioso, la resurrección amorosa del Señor para con nosotros, de darnos vida y vida abundante por su vida en Él. Ahora, Él les dice a ellos, esta generación, bueno, lo que va a ver es eso, así como Jonás salió del pez, literalmente, prácticamente de la muerte, porque Jonás 3 días dentro de la panza de un pez, no era que iba a ser fácil, ni siquiera podía vivir, fue un acto de amor soberano de Dios, de guardarlo ahí, y una muerte segura allá dentro de la barriga de un pez, ¿verdad? De la panza de un pez. Pero así como salió, dice el Señor, del vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, el 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Escuchó eso? Y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, le da el primer ejemplo que así como Jonás tuvo 3 días, el Hijo del Hombre va a estar en el sepulcro 3 días y se va a levantar. Lo hizo el Señor. Pero también da el ejemplo de que anteriormente a ello fue predicado la palabra del Señor en Nínive y esa generación creyó. Y se va a levantar en el día del juicio y le van a decir a esa generación que no le creyó al Señor y a toda generación posterior hasta el día de hoy, ustedes no le creyeron al Cristo de la gloria. Ustedes no creyeron en la salvación. Ustedes no creyeron en la muerte de la cruz del Calvario. Ustedes no creyeron en la sangre que purifica. Ustedes no creyeron en el perdón de los pecados por medio de la muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Que toda generación que no le creyó al Señor, va en el día del juicio, va a ser señalada por lo que sí creímos. Amén. No para condenarlo, porque nosotros tenemos el poder de condenar. El Señor sí. A los que no han creído, a los que no quieren creer y a los que se van a perder y en el día del juicio van a ser señalados. Por eso, duro pues yo lo hice con dureza porque yo no suaviza la palabra, no la endulza, la habla tal cual porque él sabe que es de vida o muerte. Dice,
La reina del sur da otro ejemplo. El Señor da varios ejemplos aquí a esa generación mala que le estaba censurando, que le estaba pidiendo señal. Bueno, la señal era esa, pero ¿quiere señal? Aquí está, pues. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, Salomón está muy por debajo de la grandeza y sabiduría del Señor. Y esa reina que le creyó al Señor por medio de la sabiduría de Salomón, también se levantará en el juicio y dirá, no creyeron. La incredulidad es un pecado de muerte y de muerte eterna. El Señor esto le dolió, le molestó. La incredulidad de ese pueblo que vio milagros, que vio resurrecciones, que vio multiplicación de comida, que vio resurrección de muertos, que vio salud total e integral de vida, que vio liberación. Y sin embargo, esa gente no creía y pedía señal. Era un abuso. Y el Señor le dice, ¿qué señal quiere? Bueno, esta es la señal que les tengo yo a ustedes. Así como Jonás, así yo. Así que y cuando venga el juicio, se va a levantar esta generación, aquella y la otra, a censurar a ustedes que no creyeron. ¿Saben? Lo terrible de esta situación. Y por último, para ir estas dos partes finalizando, dice el Señor acá, hablándole a esa generación, hablándole a esa gente endemoniada, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Le está hablando. Fíjense que aquí la continuidad de la conversación sigue. Le está hablando a esa gente. Le está hablando a la dureza de esa gente. Le está hablando a la incredulidad de esa gente, pero también a esta generación. ¿Por qué? Porque aquí hay un término que el domingo que viene lo voy a tratar. Porque ese pueblo está tan endemoniado y no quiere creer en el Señor, porque generación tras generación espiritualmente están más hundidos. El mundo, por eso es que está tan contaminado satánicamente, tan endemoniado, que por más que se le hable de Cristo y se muestre el amor de Dios, ¿por qué? Porque están vacíos. Tienen la casa muy adornada, la casa muy barrida, muy bonita, pero vacíos, sin Cristo. Y el que no tenga a Cristo en el corazón, el enemigo vuelve a venir peor y se endurece más. Eso es lo que Cristo está diciendo, que el Señor trató con ellos, que el Señor los limpió, que el Señor les liberó y sin embargo quedaron vacíos. ¿Por qué? Pues no querían al Señor. Aún hoy la gente no quiere a Cristo. Quiere a Cristo, el Cristo que les convenga, que les solucione, no al Cristo que les salve, no al Cristo que los disipule, no al Cristo que los reprenda, no al Cristo que los liberte, no al Cristo de la gloria, Señor y Salvador, Señor, Rey de Reyes, Dios eterno. Pero dice, bueno, así también acontecerá a esta mala generación, que siempre se van en una continuidad de estar endemoniados. A una expresión, dice, el postrer estado. Pues eso vemos un mundo hoy postrero, terriblemente poseído. ¿Sí o no? Y por último dice acá, mientras él hablaba y enseñaba, mientras él aún hablaba a la gente, es aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. No entraron, ¿verdad? Qué cosa rara. Porque no entrarían. ¿Será que era mucha gente? O como que no querían, o como que no le creían, o no sé. Dígame usted, o simplemente, lo venimos a buscar para que salga, no queremos. Así es nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces les cuesta creer que nosotros estamos abocados del Señor. Y le dijeron, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Están afuera, no se acercan, ¿verdad? Aquí no hay que explicar mucho, ¿verdad? Respondiendo él, el Señor responde, gloria a Dios. Al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, mire, señaló a su discípulo, a su gente. Hacia sus discípulos dijo, he aquí, mi madre, mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y aquí con esto concluyo. Quiero hacer una distinción y una, vamos a decirlo, aclaración, pues, porque puede causar esta parte de confusión. Y no, el Señor no está confundiendo a nadie. El Señor está diciendo, poniendo en su justo orden las cosas.
La familia la amamos, nuestra familia la queremos que sean salvos, pero nuestra familia no puede desplazar al Señor. Nuestra familia no puede estar por encima del Señor. Si ordenamos al Señor primero, pero mejor dicho, si nos ordenamos nosotros y ponemos al Señor primero, lo demás viene por añadidura, se ordena. Amén. Amarás al Señor primero, con todo tu corazón, y luego, Señor. Entonces, cuando el Señor muestra esto, es un acto supremo, pues trae a su mamá, pues humano, mire, la que lo parió, la que lo crió, la que lo levantó, y sus hermanos, se crió con ellos también. No era que el Señor está diciendo que no los amaba, que no, nosotros son nada míos, no. Si el Señor está dando una enseñanza a nosotros hoy todavía, prioridades. El Señor es primero. Cuesta eso muchas veces. No, primero es mi esposa, primero es mi hijo. Oiga, los valoro, los quiero, los amo. Pero el Señor está primero. El Señor está primero. Y usted y yo muchas veces nos hemos ganado, vamos a decir así, pues, y gloria a Dios por eso, algún resentimiento, o regaño, o repudio, o rechazo de la familia, porque no, un domingo no voy para la iglesia. Pero bueno, en la iglesia. O no. ¿Por qué? ¿Sí o no? Porque no nos quieren como que, pero es que nosotros somos más importantes. Le dijeron al Señor, mira que está tu madre y te llaman, ellos son más importantes. Y yo, no, Señor. El Señor le dice a ellos, esto que están aquí no son más importantes. El Señor está hablando de importancia, sino de los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los que están unidos a mí. Cuando nos unimos a Cristo y le damos testimonio a nuestra familia que estamos tan firmemente unidos a Cristo, es decir, oye, es seria esa decisión. Como que por ahí va a surgir de repente, también me quiero unir al Cristo que sigue Juana, al Cristo que sigue Prania, al Cristo que sigue Vicente, al Cristo que sigue Manuel, al Cristo que sigue cada uno de los siervos y siervas del Señor, que con amor lo ponen a Él primero. Amén. Bueno, hemos culminado hoy el estudio del capítulo 12 y continuamos el próximo miércoles con la ayuda del Señor.